Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Eli y hoy les traigo un nuevo video de otro caso misterioso que todavía hasta el día de hoy no ha sido resuelto. Espero que les guste y les atraiga tanto como a mí, pero antes de empezar con el video los invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, a suscribirse al canal si todavía no estás suscrito y si te gusta el video al final puedes darle una manito para arriba. Sin más que decir, vamos a comenzar con el video. El misterioso caso de los hermanos Soder. George Soder nació en la ciudad de Tula, en Cerdeña, Italia, en el año 1895. Emigró a los Estados Unidos junto a su hermano en el año 1908. Unos años más tarde, su hermano regresó a Italia, pero él decidió quedarse en el suelo norteamericano. Había encontrado trabajo en el sector ferrocarril en Pensilvania y más tarde se mudaría a Virginia en busca de un futuro mejor. Destacó por ser inteligente y ambicioso, ya que primero encontró trabajo como conductor y poco tiempo después lanzó su propia empresa para transportar materiales de construcción. Posteriormente se dedicaría a transportar únicamente carbón. Un día entró en una tienda local y conoció a la hija de los propietarios. Se trataba de Jenny Cipriani, una joven que había venido de Italia cuando tenía 3 años. Ambos se casaron y luego de esto decidieron americanizar su apellido cambiándolo de Sodu a Soder. Este matrimonio decidió residenciarse en el barrio italoamericano de Fayetteville, en Virginia Occidental. Tuvieron 11 hijos a quienes amaron con todo su corazón. John, nacido en 1922, Joseph Samuel, nacido en 1924, Mary Ann, nacida en 1926, George Jr., nacido en 1929, Maurice Antonio, nacido en 1931, Martha Lee, nacida en 1933, Luis Érico, nacido en 1935, Jenny, nacida en 1937, Betty Dolly, nacida en 1940 y Silvia, nacida en 1943. Robert, el último hijo, nacería en 1950. Terminando con la parte biográfica, vamos a comenzar a contar cómo fueron los hechos y las circunstancias que tuvieron que vivir los Soder. Toda la familia Soder transcurría normalmente hasta la Nochebuena de 1945, que tomaría a todos por sorpresa y cambiaría la vida de esta familia para siempre. Alrededor de la madrugada, los niños Sylvia, John, Mary y George Jr. dormían en habitaciones adyacentes a este matrimonio en la planta baja de su casa, mientras que Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty Soder descansaban plácidamente en la planta de arriba. Todos en casa, excepto Joseph, que se encontraba alistado en el ejército en ese momento. La madrugada de la madre, Jenny Soder, se vio interrumpida cerca de la 1:30 de la mañana, ya que había recibido una llamada equivocada. Era una mujer que preguntaba por un tal Richard. Esta llamada la dejó un poco intranquila, ya que la mujer que había llamado, en el fondo del teléfono se escuchaban como unas risas, como si hubiera un grupo de personas. Luego de cortar el teléfono, se levantó para ver si los chicos se encontraban bien y encontró muchas luces prendidas, las cortinas abiertas y una de las puertas también abierta. Se dispuso entonces a apagar todas las luces y cerrar todo antes de irse a dormir. Pero cuando estaba a punto de conciliar el sueño, escuchó como un objeto caía en la planta donde estaban durmiendo los niños y rodaba hacia la planta baja. Momentos después, reconoció el inconfundible olor a humo. Decidió levantarse y al salir de su habitación se encontró con el horror. Vio como todo el fuego se esparcía desde la planta alta, quemando todo en su camino. Apresurados, logran sacar a sus 4 hijos de la planta de abajo, pero nada pudieron hacer para sacar a los 5 de la planta superior. George trató de volver a entrar para rescatar a sus otros hijos, pero fue todo en vano, ya que vio como
el fuego se había llevado toda la escalera y no tenía ninguna forma de acceder a la planta superior. Luego trató de utilizar una escalera desplegable que tenían en la parte trasera de la casa, pero se dieron cuenta que misteriosamente había desaparecido. Al llamar a los bomberos y las autoridades competentes, las líneas parecían cortadas. También intentó arrancar algunos de los camiones de su empresa de transporte para acercarlo a la casa y que los niños pudieran saltar sobre él, pero también misteriosamente ninguno de los camiones funcionaba. Es así como Marion, de 17 años, la hija mayor, decide correr en busca de ayuda de algún vecino que pudiera prestarle algún teléfono para llamar a los bomberos. Así fue como llegó a la casa de Tom, un vecino cercano, pero al llamar a los bomberos no obtenía ninguna respuesta, nadie le atendía del otro lado, pero otro vecino que había visto que empezaba el incendio se acercó a una taberna y desde allí llamó a los bomberos. Sin embargo, los bomberos llegaron cerca de las 8 de la madrugada, mientras que los Soder veían cómo su casa durante una hora completa iba quedando completamente en cenizas. Mientras esto sucedía y hasta que llegaron los bomberos, los padres desesperados pensaban que sus hijos ya habían muerto asfixiados o incinerados, y hasta que la policía llegó se dispusieron directamente a buscar sus cadáveres. Sin embargo, no se encontró ningún cadáver de los niños. No se encontró absolutamente nada de ellos. El informe de la policía con respecto al incendio decía que se había originado por un corto de los cables de luz y que los niños habían fallecido dentro. Los padres obviamente no creyeron esto, ya que no había ningún cadáver de los niños, no había ninguna pista de que los niños siquiera estuvieran ahí, y además George recordó que semanas antes había hecho revisar todos los cables de luz, todas las instalaciones eléctricas, y funcionaban con normalidad. George, muy dolido por esta situación, decidió enterrar el sótano de la casa y los restos del desastre con kilos de tierra, con la intención de preservar el sitio como un monumento conmemorativo. Una semana más tarde, la justicia declaró por muertos a los niños Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty Soder. Y el forense, que no había visto ni el más mínimo rastro de los cuerpos de los niños, expidió los correspondientes certificados de defunción. Pero los inconsolables padres estaban convencidos de que el hecho de que hubieran cortado los cables de la luz y las líneas de comunicación, además del hecho de que no se encontraba ningún cadáver de los niños, significaba una sola cosa. Sus 5 hijos habían sido secuestrados y el incendio no había sido más que una distracción para perder el tiempo y hacerles creer a todos que los niños habían fallecido. Tiempo más tarde de todo esto ocurrido, empezaron a aparecer algunas pistas y a formularse algunas teorías sobre lo que podría haber pasado y por qué no se encontraban los cuerpos de los niños. Los Soder recordaron algunos hechos que habían ocurrido antes del suceso. George recordó, después de todo, que tiempo antes un vecino había ido a visitar a la familia ofreciéndoles un seguro de vida, tanto para la pareja como para los niños. Sin embargo, George no había aceptado la oferta de este hombre, ya que él era bastante conocido por ser un fascista adorador de Mussolini, y George con ese régimen no estaba para nada de acuerdo. Lo curioso de esto fueron las palabras del vendedor antes de irse. Él le dijo a George: su casa se convertirá en humo y sus hijos estarán destruidos, y usted pagará por sus sucias opiniones sobre Mussolini. George siempre había sido muy franco con el desacuerdo que tenía él ante el dictador italiano y muchas veces había discutido con personas y vecinos que estaban en contra de su pensamiento. Aún así, en ese momento, George había decidido no darle importancia a las palabras del vendedor y no tomar en serio esas amenazas. Luego de que la policía y el FBI se negaran a continuar con la investigación, los Soder decidieron continuar por su cuenta, contrataron un investigador privado y encontraron algunas pistas a base de testimonios. Los hijos mayores habían dicho
que el día antes de Navidad vieron un auto estacionado frente a la calle de la casa que los observaba a ellos cuando caminaban al colegio. Una mujer del barrio aseguró verlos en un coche la noche del incendio. Una camarera en un bar de carretera a unos cuantos kilómetros del lugar dijo que los había visto acompañados de varios hombres la mañana siguiente del incendio. Un recepcionista del Hotel Charleston en Carolina del Sur, a 700 kilómetros de distancia, afirmó que los niños se habían alojado en su hotel una semana luego del incidente, junto a 2 hombres y 2 mujeres que no los dejaron conversar en ningún momento. Se mostraban bastante hostiles y no dejaban que los niños hablaran. Un conductor de un autobús que pasaba por cerca de la casa la noche del incendio recordó que había visto cómo una bola de fuego se dirigía al techo de la casa de los Soder. Esto hizo recordar a Jenny la pelotita o el objeto que había sentido que rebotaba en su casa. El investigador también encontró algunos datos bastante curiosos, por ejemplo que el vecino que había ido a pedirles el seguro forma parte del comité que estaba a favor de declarar a los niños como muertos. Finalmente, al no encontrar ninguna solución o ningún dato que los lleve a algo más, los Soder decidieron poner una recompensa de $5,000 a quien pueda darles una pista concreta de dónde pueden estar sus hijos. Al no tener tampoco ninguna ayuda con esta oferta, la aumentaron a $10,000. Sin embargo, esto todavía no tenía frutos. Para el año 1968, cuando ya estaban dándose por vencidos, los Soder recibieron otra pista bastante importante. A nombre de Jenny Soder llegó una carta misteriosa sin remitente. Al abrirla se encuentran con la foto de un hombre de aspecto italiano, tez joven, moreno y de ojos claros, y en la parte posterior de la misma decía lo siguiente: Louis Soder, I love brother, Frankie, Illinois a 90-132. Sin embargo, las autoridades tomaron este hecho como una broma de mal gusto, mientras que los padres todavía tenían la esperanza de que se tratara de su hijo Louis, un poco más mayor. En este momento decidieron enviar al investigador privado al lugar donde había sido sellada la carta para tener alguna información más. Sin embargo, el investigador no volvió nunca de ahí, la inscripción jamás fue descifrada y tampoco el chico de la foto identificado. Otros datos interesantes son, por ejemplo, que a Jenny Soder, la madre de la familia, no podía entender cómo es que los cuerpos de los 5 niños habían desaparecido en un incendio. Lo primero que hizo fue realizar un experimento privado. Ella juntó varios huesos de animales y empezó a quemarlos para ver si es que así los huesos desaparecían o quedaban en cenizas, por lo menos. Sin embargo, ella se dio cuenta de que a pesar de que ella quemaba estos huesos por mucho tiempo, los huesos simplemente quedaban calcinados y no llegaban a desaparecer. Y además, ella sabía que en la casa habían encontrado algunos restos de electrodomésticos y cables quemados. ¿Cómo era posible entonces que no encontraran ninguna pista, ningún rastro de los cuerpos de sus hijos? Poco después decidió hablar a un hombre de un crematorio y este le dijo que los cuerpos humanos se quemaban aproximadamente por 2 horas a 2000 grados para quedar en cenizas. Y comparándolo con su caso, su casa se había quemado durante nada más ni nada menos que 45 minutos. Pero ahí no quedan las anécdotas extrañas. Un técnico de líneas telefónicas le dijo a los Soder que los cables parecían haber sido cortados y no quemados por el fuego. Se dieron cuenta de que el incendio, si hubiera sido eléctrico, como por ejemplo un cable defectuoso, como habían dicho los funcionarios y la policía, la casa hubiera estado sin luz o por lo menos hubiera andado mal la luz.
pero unos minutos antes la luz en la casa estaba encendida. Es más, si recordamos lo que hemos dicho en los hechos, la madre Jenny Soder se había levantado a apagar las luces de la casa, cerrar las cortinas y la puerta. Luego apareció también un testigo vecino que dijo que había visto a un hombre en la casa de los Soder que parecía que tenía algo grande en las manos. A él le había dado la impresión de que el hombre estaba limpiando o arreglando los camiones de los Soder, por lo cual había decidido no llamar a George. Unas semanas más tarde, la familia decidió visitar el lugar del incendio y Sylvia, una de las hijas, encontró en el suelo una bola de goma que parecía estar quemada. Jenny recordó en este momento el ruido que había sentido en medio de la noche y pensaron entonces que esta goma había sido lanzada encendida para quemar el techo de la casa. Además, con respecto a las investigaciones, el detective que ellos habían contratado escuchó una historia increíble sobre el jefe Morris de bomberos aquella noche. Supuestamente él había dicho que no se encontraron ningún resto de los niños fallecidos. Sin embargo, él le había contado a los más allegados que había encontrado un corazón. Según esta fuente, Morris, el jefe de bomberos, lo guardó en una caja y lo enterró cerca del lugar de los hechos. El detective intenta hablar con el jefe Morris sin develarle su identidad. Se hace pasar por un periodista y va a decirle a él que le había llegado una cierta información del corazón y le pide a Morris que le muestre el lugar donde estaba enterrado. A Morris no le queda otra que aceptar esto y termina llevándolo al lugar. El detective llama directamente a un médico forense para ver si esto se trataba de un corazón de los niños. Resulta que esto no era un corazón y que tampoco era humano, sino que se trataba de un hígado de res. Más intrigante era pensar cómo es que esto había llegado a la casa sin ningún tipo de rasguño ni tampoco con ninguna quemadura por el fuego. Pocos días más tarde llegó a oídos de los Soder un rumor que decía que el jefe Morris había afirmado a sus compañeros que el contenido de la caja no lo había encontrado en el fuego, ni mucho menos cerca del lugar de los hechos, sino que lo había llevado y lo había enterrado para que lo encontrasen durante la investigación y la familia pudiera tener algún consuelo. Así fueron pasando los días, fueron pasando los meses y los años y ellos siguieron recibiendo pistas y rumores que casi siempre los llevaban a un callejón sin salida. Un día George, después de tanta desesperación, vio en un periódico una foto de una escuela donde aparecía una niña que se parecía bastante a su hija Betty. Desesperado, él viajó al lugar donde estaba esta escuela, trató de contactar a los padres de la niña, pero ellos no quisieron recibirlo. En agosto del año 1949, los Soder intentaron abrir una nueva investigación, obviamente particular. Ellos contrataron a un patólogo para que vaya a ver los restos que habían quedado del incendio. Iniciaron así una minuciosa excavación en busca de pistas. Encontraron en esto varios objetos como ser monedas dañadas, un diccionario quemado parcialmente por el fuego, pero lo curioso era que encontraron unas vértebras. El patólogo envió los huesos a un estudio exhaustivo y a las pocas semanas los resultados dijeron lo siguiente. Los huesos humanos consisten en 4 vértebras lumbares pertenecientes a un individuo. El estudio indica que la edad de este individuo fallecido debería haber sido entre 16 o 17 años. Sobre esta base, los huesos muestran una mayor maduración esquelética de lo que cabría esperar de un niño de 14 años, edad del hijo mayor desaparecido. Sin embargo, es posible, aunque no probable, que un niño de 14 años y medio muestre una madurez de 16 o 17. Es muy extraño que no se encontrara ningún otro hueso en la supuesta evacuación cuidadosa del sótano de la casa. Uno esperaría encontrar los esqueletos completos de los 5 niños pasadas unas horas de búsqueda, en lugar de tan solo 4 vértebras.
El informe concluía que lo más probable es que los huesos se trataran de otro niño y otro momento, y que probablemente habían llegado allí cuando George había juntado la tierra para enterrar el sótano y hacer el monumento. Finalmente, los Soder siempre creyeron que sus niños habían sido secuestrados, mientras que otras personas también estuvieron pensando y especulando que se trataba de una banda de crimen organizado que se había llevado a sus hijos. No solo por el origen italiano de la familia, sino que también porque George era dueño de varios camiones que transportaban carbón, y en esa época, en esa parte del país, el transporte por carretera estaba organizado por la mafia. George Soder murió con la incertidumbre y el sufrimiento de no saber qué pasó con sus hijos en el año 1969. Un año después de la muerte de George fue que llegó la foto de supuestamente su hijo Luis, y la madre de los niños, Jenny, moriría 20 años después, también con la incertidumbre de no saber qué pasó con sus hijos. En lo particular, yo creo que no existe peor pena y sufrimiento que perder a un hijo, y mucho menos el hecho de perder a 5 hijos y tener incertidumbre hasta el día de tu muerte y no saber nunca qué pasó con ellos, si siguen vivos, si están muertos, y tener la esperanza sobre todo hasta el final de que ellos pudieran estar vivos y pudieran estar bien. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor no se olviden de darme una manito para arriba, suscribirse al canal si todavía no estás suscrito y activar la campanita, y no te olvides de seguirme en mi cuenta de Instagram que te voy a dejar por aquí en la pantalla. Como siempre, yo les mando un besito y nos vemos en la próxima.